Hola, muy buenos días y bendiciones a todos ustedes. Yo soy el Padre Paulo de la parroquia de St. Austin's y después de algunas semanas de descanso estoy aquí de nuevo. Este fin de semana las lecturas hablan de la identidad de Jesús como un judío y también de nuestra identidad como nuestra herencia de la experiencia de los judíos, de la fe de los judíos y cómo tenemos que vivir eso en nuestras vidas. El primer libro del Éxodo habla de la experiencia del pueblo de los hebreos. Entonces vamos a escuchar ahora. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Cuando pensamos en nuestra identidad, muchas veces pensamos en la historia de la nación en que pertenecemos. Entonces yo, por ser americano, he aprendido de mis clases de historia, de las raíces del estado de los Estados Unidos, como ahora sabemos, que las raíces vienen de la guerra y de la experiencia de los rebeldes, los militares, los generales como George Washington. Entonces tenemos en nuestra identidad parte de la identidad de rebeldes del rey de la Inglaterra y también de un valor a la independencia, a la libertad. Yo no estoy diciendo que eso es correcto ni incorrecto, tiene algunas ventajas, pero también sabemos que muchas cosas de la libertad no son de acuerdo con nuestra fe, pero así es la cultura en que yo pertenezco. También cuando pensamos en la historia, la experiencia de mucha gente de Latinoamérica, ellos son como hijos de Simón Bolívar y los libertadores y esa experiencia también de guerra contra España y de la independencia. Cuando los hebreos piensan, los judíos piensan en su historia, ellos tienen que pensar en cómo ellos fueron refugiados, porque hubo una sequía en la tierra de Israel, entonces ellos tuvieron que irse a Egipto para buscar alimento. Y después de muchos años, se cayeron como esclavos y vivieron como esclavos en Egipto. Entonces ellos saben, pues cuando ellos piensan en su historia, es la obra de Dios hecho por Moisés, esa experiencia de la liberación por el Mar Rojo, por caminando por el desierto. Pero no es una experiencia de guerra, sino es una experiencia del poder de Dios, de los milagros de Dios y del amor y la bondad de Dios. Entonces, cuando ellos piensan en su identidad, ellos piensan en su identidad como extranjeros, como ex-esclavos, en que Dios tuvo compasión, bondad, misericordia, y que Dios hizo la obra de la liberación. Entonces, por eso ellos tienen una obligación a tratar bien a los extranjeros que viven en su tierra. Ellos tienen la obligación de tratar bien a la gente con necesidades, a la gente débil, a los huérfanos, a las viudas, a la gente que no tiene poder. Entonces, cuando pensamos en nuestra identidad como cristianos, tenemos que pensar en nuestra identidad como seguidores, hijos de nuestro Dios crucificado. No tenemos Cristo como un general, un tipo militar, alguien que pelea, que hace guerra, sino tenemos el ejemplo de Cristo humilde, de servir a los pobres y también de ser crucificado. Eso es nuestra identidad, nuestra herencia como cristianos. Y por eso cuando pensamos en cómo tenemos que vivir, tenemos que pensar en la compasión que tenemos que tener a los demás. Tenemos que pensar en nuestra identidad como refugiados, librados por la obra de Cristo, por el amor de Cristo. Y también tenemos que pensar en cómo podemos vivir en esta manera muy humilde. Entonces, fue un placer compartir la palabra con ustedes de nuevo y nos vemos en una semana. Hasta luego.